Pero también tenemos que 61 millones son áridas, 31.4 millones son bosques templados y 23.6 millones son selvas tropicales. Es decir, tenemos un panorama muy diverso en cuanto a la geografía, en cuanto a los climas, que también por acá las tenemos, ¿no? El 60% de nuestro país es árido, el 25% es tropical y el 15% es templado. A eso también responde la distribución de la población. Obviamente la gente se va a concentrar más en aquellas áreas que son más propicias, primero para vivir y después para producir. Ahí tenemos los datos. En el clima árido, el 36% de la población se concentra en estas áreas, el 22% en los climas tropicales y el 42%, la gran mayoría, en los climas templados, ¿no? Entonces, Barman nos dice más o menos cómo es que responde la dinámica de la población al clima, pero también cómo esta población, una vez que se asienta en estos lugares, puede dedicarse a determinadas actividades agrícolas, ganaderas o forestales incluso, ¿sí? Para Barman, en este texto, por ejemplo, llega a afirmar que México no debería ser un país agrícola, sino que deberíamos de ser un país forestal, es decir, generar políticas de explotación del bosque que fueran realmente sustentables, ¿no? Entonces, ahí tenemos los datos. Si quieren, después les pasamos la presentación para que puedan tener los mapas. Por otro lado, Barman también nos va a decir en esta obra que él hace un comparativo entre lo que pasaba hacia principios del siglo XX y finales del siglo XX, o hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y nos va a decir que hacia finales del siglo XIX, 3/4 partes de la población de México trabajaban en el campo, ¿sí? Obviamente todos nosotros sabemos que estaban organizados por haciendas donde había una explotación del trabajo agrícola, en fin, ¿no? Toda esta historia que en la primaria, en la secundaria y en la prepa nos repitieron muchos maestros, ¿no? Y que bueno, de alguna manera también la producción de alimentos respondía a esta dinámica de organización económica y social fundamentada en las haciendas. Hacia finales del siglo XX, Barman va a decir, este asunto se revierte. Solamente 1/4 parte de la población va a vivir y trabajar en el campo, a diferencia de lo que pasaba hace 100 años. Obviamente, estas cantidades se han transformado. No sabemos ahora cuántas personas vivan y trabajen realmente en el campo. No tenemos el dato, está por hacerse el censo agrícola, ¿no? Y ganadero, entonces vamos a esperar los resultados de este asunto. Pero entonces, para Barman es importante conocer cuál es la densidad de la población hacia el año 2000, ¿sí? Mientras que hacia finales del siglo XIX, fíjense, había 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Hacia el siglo 2000, perdón, hacia el año 2000, principios del año 2000, va a haber 50 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Eso nos ubica en un lugar interesante donde solamente estamos por abajo de países como Turquía, España, Malasia e Irlanda, que tienen una superficie menor también, de extensión territorial, son menores que México. Entonces, cuando el promedio mundial se ubica en los 44.8 habitantes por kilómetro cuadrado, esto nos habla también de que la concentración en las áreas templadas, digamos, va a provocar que haya una mayor presión sobre la tierra, por supuesto, ¿sí? Para vivienda, para la industria, para la agricultura. Una mayor presión no solamente sobre la tierra, sino sobre los recursos, el agua, ¿sí? Incluso los recursos económicos, los créditos, todo esto, que de alguna manera vienen a completar el panorama agrícola de nuestro país, ¿sí? Ahora, ¿cómo se distribuye la tierra en México? Poco más de la mitad
de la superficie del territorio nacional pertenece a ejidos y comunidades. Hablamos de 105 millones de hectáreas. De las 196 que componen el territorio nacional, 105 millones son de propiedad social, es decir, pertenecen a ejidatarios y comuneros. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de significativa, ¿no? Por otro lado, la propiedad particular sobre la que se desarrollan actividades agrícolas es más o menos de 71 millones de hectáreas, que está en manos de casi 1,5 millones de pequeños propietarios. Este dato es importante porque de todos ellos, de los 4, casi 5 millones de productores que tienen algún tipo de propiedad donde se lleva a cabo alguna actividad agropecuaria, van a tener menos de 5 hectáreas, el 56.9%. Más de la mitad de estos propietarios son minifundistas. El minifundio se considera una superficie que no produce lo mínimamente necesario para que una persona pueda sostenerse, mantenerse económicamente hablando, es decir, que tenga para él que le permita entrar al mercado. Entonces, ese es el minifundio. Hay más de la mitad, fíjense, casi el 57% tienen menos de 5 hectáreas. Es decir, cada vez ha habido, a lo largo de la historia, cada vez una mayor presión sobre la tierra. Los que la recibieron como ejidatarios hace 50, 60 años, tuvieron después que heredarla a sus hijos. Y si tenían 2 o 3, tenían que repartir. El propietario también hizo lo mismo. Entonces, los hijos de los hijos ejercían presión, hasta que llegamos a esta situación de minifundio en nuestro país. ¿Qué hacemos entonces con estos minifundios? ¿Cómo los podemos aprovechar? ¿Qué podemos hacer entonces con estos minifundios? ¿Cómo los podemos aprovechar? En la sesión inaugural de este seminario, cuando la maestra Fuensanta y el doctor Jorge nos platicaban sobre la cuestión de la seguridad humana y la cuestión de los desastres, se mencionó que podíamos nosotros recuperar este asunto de la soberanía alimentaria, modificando hábitos, en fin, todo este asunto. Pero otra de las vías que se nos ofrece a nosotros es precisamente el recuperar, el revalorar estos sistemas agrícolas tradicionales, en donde podemos encontrar en la milpa, en pocas palabras, podemos encontrar los elementos suficientemente necesarios para poder, primero, nutrirnos mejor, comer alimentos más sanos, y posteriormente tener las ventajas que esto permitiría al campesino integrarse en un mercado local. La maestra Ana María, el día de hoy, va a hablar precisamente de este asunto de los mercados. Entonces creo que es interesante ver cómo funcionan estos mercados locales en un ambiente regional y cómo se van integrando también las relaciones entre las diferentes personas. Yo mencionaba un dato en aquella ocasión. Hace algún tiempo, a cosa de 2 años, en el Congreso Latinoamericano de Antropología, unos agrónomos brasileños hablaban de que habían hecho un estudio y encontraban que el 60% de los alimentos que consumían las personas en los pueblos y en las regiones provenían de las pequeñas porciones de tierras semejantes a los minifundios, ¿no? Fíjense, casi el 60%. Hay un elemento que nosotros no hemos explorado y que sería muy interesante conocer cómo funcionan estos asuntos en nuestro país. Bien, la milpa, por ahí traigo también una cita de
Armando Bartra, que dice: más que hombres de maíz, los mesoamericanos somos gente de milpa. ¿Por qué razón? En la milpa nosotros podemos pasar y ver ahí de repente pues las milpas, ¿no? Pero sería interesante, si algún día tienen la oportunidad, métanse a la milpa y verán la riqueza de cuestiones que encontramos en estos lugares. Ahí tenemos una foto de este lado. Esta foto y la de arriba son prácticamente la misma milpa, ¿sí? Ahí encontramos un montón de productos quelites, obviamente, que nosotros ya conocemos. Los quelites no es otra cosa más que un nombre genérico para las hierbas, ¿no? Verdolagas, quintoniles, guauzontle, nabos, romeritos, etc., ¿no? Espero que hayan comido, porque vamos a hablar mucho de comida en esta sesión, ¿no? Pero además encontramos varios elementos que permiten, entre otras cosas, que haya un control biológico de insectos. La milpa permite, así digamos, como un sistema integral, o más bien impide que tengamos que rociar con tanto insecticida o con tanto pesticida y con tantas cosas, tantos químicos, glifosato y cosas como esas que matan toda la maleza, ¿sí? Se evita precisamente a través de la presencia de estos quelites, ¿no? Fertilizan el suelo. Otras plantas que se dan ahí permiten la polinización, y a través del cultivo de la siembra de calabaza se da una oxigenación de la tierra. Hay varios elementos que encontramos en este mismo lugar. Esa foto es de una parcela, de una milpa, perdón, en la Huasteca. Ahí está pegada a un río, es una zona muy fértil. Ahí encontramos árboles frutales. El árbol que está atrás del señor es de papaya. También se dan tomates, tomatillo, se dan chiles, por supuesto, se dan cebollines y varias cosas que por ahí el señor nos iba presumiendo de su milpa, ¿no? Entonces, además, en otros lugares se protegen estas milpas con cercos naturales, como magueyes, árboles y nopales, ¿no? Entonces encontramos un sistema integral realmente interesante, donde pueden crecer ciruelos, guayabos, hortalizas, cebollín, ya había dicho, ajo, caña de azúcar y papaya. Ajá. Pero lo más importante, y bueno, también ahí en la fotografía de abajo, es un traspatio. También estos podemos revalorar estos huertos de traspatio, donde pues se siembran varias plantas medicinales, donde encontramos también hortalizas. Ahí el señor dueño de ese lugar sembró nopales, ¿no? Entonces, en un espacio muy pequeño de quizás 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, siembran varias cosas. Incluso se crían algunos animales, gallinas, guajolotes, patos, cerdos, ovejas, etc., ¿no? Entonces tenemos en estos dos elementos, la milpa y el traspatio, cuestiones que nos permiten tener algunas opciones para poder obtener lo mínimamente necesario para que una familia viva. De hecho, Armando Bartra encuentra una de las razones de que las personas que habitan en el medio rural para sobrevivir a la persistencia de la milpa. Tenemos entonces, digamos que en términos generales se habla de la triada mesoamericana en la milpa, donde encontramos primero el maíz, ¿sí? Después el frijol y la calabaza. Los tres elementos principales de la milpa, pero también encontramos chiles, ¿cómo se llama este? Huitlacoche, que son los honguitos de maíz que se hacen en quesadillas, que están muy buenas, y los quelites que ya comentábamos, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales eso y muchos otros productos podemos encontrar en una buena milpa, pero además el maíz. Ahora sí podemos, de todos estos productos, solamente tomemos uno, que este es uno de los más importantes, el maíz.
Maíz, la palabra maíz proviene del taíno, que era una lengua de las Antillas, ¿no? Ni siquiera es náhuatl. ¿Alguien sabe cómo se dice maíz en náhuatl? ¿Cómo? Bueno, yo sabía que se dice centri, ¿no? Esa no lo había escuchado, pero bueno, ya tenemos otra palabra. Y bueno, las diversas lenguas indígenas de nuestro país se conocen de diferentes maneras. Hay una enorme variedad, se habla de hasta 60 variedades, ¿no?, de maíz, que responden a el entorno físico, geográfico, incluso fisiológico de las personas que habitan en estos lugares, que pueden comer un maíz y a lo mejor no pueden comer otro, en fin, ¿no? El proceso de nixtamalización, que es uno de los procesos más interesantes, más importantes, que han permitido que podamos consumir este producto una vez que ya ha madurado, ¿no? Incluso por ahí se critica, ¿no?, en algunos documentos de la colonia, que dice que los indios de aquellos tiempos, escritos por supuesto por españoles, a diferencia de ellos que comían trigo, los indios se comían el maíz, que era para las bestias, ¿no? Entonces encontramos ahí una cuestión también que para Abarca sería una especie de racismo fundamentado en el consumo de los alimentos. Bueno, obviamente el maíz se prepara de muchísimas maneras, atoles, tortillas por supuesto, antojitos, un montón de platillos, ¿no? Pero se utiliza prácticamente toda la planta, ¿no? Las hojas, pues creo que todos sabemos que para los tamales, ¿no?, o para hacer amarres de tamal, para hacer artesanías también, y como forraje para los animales. Los olotes se utilizan en alfarería como cabos de herramientas. Es bien interesante ver que cuando a un campesino se le rompe el mango de la hoz, ¿no?, se le hace muy fácil agarrar un olote, ¿no?, y mete otra vez ahí su hoz y sigue trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Como desgranadoras y como combustible. Los cabellos de elote, se dice, funcionan para el mal de orín, ¿no?, para los riñones, ¿sí? Las cañas que quedan como golosinas o cercos domésticos, ¿no? Las espigas como alimento humano en tiempos difíciles. Y bueno, esta es ya lo que va quedando ahí, todo lo que sobra. Ya decíamos, cuando viene este sistema de roza y quema, lo vuelven a quemar y se integra como materia para volver a fertilizar el suelo. Algunos datos de maíz que ya por ahí les había comentado, ¿sí? Se ubica la domesticación de la planta entre 7.000 y 5.200 años antes de Cristo. Por eso decía yo, por lo menos 9.000 años, ¿no? Los 7.000 antes de Cristo y los 2.000 que llevamos ahora ya nos dan los 9.000 años, ¿no? Ha sido elementos que han permitido que se desarrollen las civilizaciones. No son pocas las culturas prehispánicas que fundan su origen en el maíz, o sea, hombres hechos de maíz para muchas civilizaciones mesoamericanas. Tiene un montón de cualidades nutricionales curativas, que ya por ahí hablábamos del ejemplo de los pelitos del maíz, ¿no? Lo que decíamos del proceso de nixtamalización. Hay una gran diversidad en el uso de las plantas, que también ya comentamos, ¿no? Y lo que ya decía también, esta riqueza genética de las casi, algunos dicen que ya hasta 62 especies de maíz, ¿no?, en nuestro país, de acuerdo con algunos estudios, y que de ahí se han derivado diferentes variedades, ¿no? No solamente de estas razas más bien, sino que hay un montón de variedades que se han desprendido de estas. El maíz es uno de los cultivos, es uno de los 7 cultivos más importantes del planeta. Están el trigo, el arroz, la papa, la cebada, el camote, la batata, la yuca o casabe, ¿no? Es decir, junto con otros cereales han servido para darle origen a algunas civilizaciones, como por ejemplo el arroz en Asia o el trigo en Europa. En América o Mesoamérica ocurre lo propio con el maíz. Bueno,
Desafortunadamente, también nosotros dependemos de los mercados para poder hablar de no solamente esto como un sueño guajiro, ¿no? Es decir, cómo vamos a recuperar la milpa y luego cómo va a competir o cómo vamos a integrar al campesino en un mercado. Bueno, algunos datos que la doctora Blanca Rubio elabora nos hablan precisamente de cómo está el panorama en cuanto a la producción de algunos alimentos. En el primer caso tenemos la participación de las exportaciones de cereales y tenemos obviamente ahí en primerísimo lugar a los Estados Unidos. ¿Por qué traigo esto? Porque más adelante vamos a ver hasta dónde realmente estamos dependiendo de lo que comemos de los Estados Unidos. Cómo se habla de esta dependencia económica, de esta dependencia alimentaria, pero creo que se nos hace más entendible o lo vemos más cercano cuando traemos datos, ¿no? Duros. Ahí tenemos también, ¿no? Allá en el caso muy particular del maíz, cómo los Estados Unidos siguen teniendo un lugar importante, no obstante que hace 20 años los Estados Unidos ocupaban pues el 77% de las exportaciones de maíz. Ahora ya este porcentaje se ha reducido y los Estados Unidos comprenden el 47% de las exportaciones de maíz. Y aquí tenemos también como en cuanto a la superficie cosechada, ya decíamos, México ocupa un lugar, perdón, el maíz ocupa un lugar importante entre el trigo, el arroz, la soya, que ya como decíamos también son productos que han propiciado el desarrollo de algunas culturas. Aquí está el dato. La producción del mundial de maíz en el año 2010 fue de 825 millones de toneladas. En el caso de México, el mismo año fueron 23 millones de toneladas. En el mismo año en México ocupó el sitio 78 entre 164 países productores de maíz. El rendimiento promedio a nivel mundial es de 5.2 toneladas por hectárea. En México en ese año fue de 3.2 toneladas por hectárea. Y se dice que nosotros consumimos el 11% de la producción mundial. Somos un país netamente consumidor de maíz. En aquella ocasión también, en la plática de la maestra Fuenzanta y del doctor Jorge, decía yo, les daba el dato que en promedio el consumo per cápita de maíz en México es de 123 kilos, cuando el consumo per cápita a nivel internacional es de 16 kilos. Fíjense la enorme diferencia. Nosotros comemos maíz en todo, en las tortillas, en la tortilla, hasta en bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, hay varios alimentos que se preparan con el maíz, ¿no? Salimos a la hora de la comida y nos falta siempre las tortillas, ¿no? O que salimos a la tienda y nos echamos una garnacha, un sopecito, una quesadilla, en fin. Hay muchos productos que consumimos del maíz, los tamales, ¿no? En fin. Entonces ahí tenemos que nosotros nos echamos un poco más del 10% de la producción mundial de maíz. Eso significa que tenemos que importar, tenemos que importar 67.7 millones de dólares. ¿Y de dónde creen que viene? ¿Quién es el principal productor de maíz de todos los alimentos? Pues de los Estados Unidos. Y se dice, de acuerdo con algunos estudios
que el 80% de lo que producen los Estados Unidos de maíz es transgénico. Entonces, ¿qué significa eso? Que gran parte de lo que nosotros estamos recibiendo a través de estas importaciones es seguramente maíz transgénico. De hecho, ya hay algunos estudios. En Oaxaca se habla de la fuga de algunos maíces transgénicos. ¿Cómo se da esto de la fuga? Bueno, el maíz es un cultivo de polinización libre. Entonces, si yo siembro mi parcela con transgénico y mi vecino la siembra con grano criollo, puede llegar por ahí un abejito, una mariposita, un pajarito, se lleva el polen de quien a la otra y ya lo come, ¿no? E incluso Monsanto, que es de las principales empresas a nivel internacional que produce estas semillas, demanda a las personas por robarles sus semillas a través de esta libre polinización. No sé si ustedes sabían, pero Monsanto es quien elaboró el agente naranja, no se llama el agente naranja, que se usó en la guerra de Vietnam para los cultivos, que era como glifosato, que es el que trae un herbicida que se llama Roundup, que se ha comercializado de manera libre en México. Usted trae glifosato, que es el principal agente o compuesto del agente naranja. Entonces, imagínense con qué están rociando los vecinos nuestros cultivos, ¿no? Entonces, ya voy a terminar con esto. Simplemente dejar ahí, ¿no?, dos reflexiones. Hay la creencia común de que el conocimiento indígena y campesino es retrógrado, ¿no?, y se subestima. Se subestima su valor cultural y el aporte que puede tener a la economía, a la medicina y al arte, entre otras cosas, ¿no? Y también, por otro lado, encontramos que hay una resistencia por parte de los habitantes del medio rural para seguir compartiendo su conocimiento. Ya no es tan fácil llegar al campo y tratar de establecer una relación con los campesinos. Entonces, se trata de que con todos estos elementos nosotros vayamos viendo cuáles serían las alternativas para propiciar un desarrollo o una revalorización primero de estos sistemas agrícolas tradicionales y posteriormente pues establecer las relaciones entre los diferentes actores que puedan propiciar el desarrollo y que también haya alguna participación para el campesino que le permita de alguna manera sortear las dificultades y, como decíamos también en la sesión de Santa, modificar también nuestros hábitos de consumo. Creo que esto sería muy importante y nos permitiría a nosotros consumir alimentos más sanos, superar algunas enfermedades que ya comentabas. Y bueno, pues, creo que ahí están los elementos. Lo importante es conocerlos, difundirlo y bueno, de alguna manera ir generando estrategias para que esto pueda